Bueno, aquí vamos a hacer un buen directo donde vamos a hablar del famoso running y el suelo pélvico. Vamos a ver si son tan compatibles o no son compatibles. Bueno, chicos, vamos a empezar. Lo primero me voy a presentar, soy Olivia Rubio, soy fisioterapeuta especialista en uroginecología y obstetricia. También me encanta el mundo del deporte y por eso hoy os quiero dar una mini píldora, un mini trocito del curso que hacemos en Fisioform de 40 horas de suelo pélvico, donde abordamos en general qué es el suelo pélvico, anatomía, fisiopatología, técnicas de tratamiento, pero también vamos a ver mucho cómo tratar el suelo pélvico a través del deporte y cómo poder acompañar a la mujer deportista, a esas pacientes deportistas que nos puedan llegar a consulta, y cómo a través del deporte vamos a mejorar, a recuperar y a mantener una buena salud pélvica. Y nada, os invito a que entréis en la web y miréis las próximas ediciones de nuestro curso de 40 horas. También está próximo el experto de suelo pélvico, que ya será para el año que viene. Eso ya es la super formación. Muy bien, chicos y chicas, pues vamos a empezar. Antes que nada, voy a lanzar preguntas al aire, si no se me cae el móvil. Venga, vamos a ir. Muchas veces hemos escuchado cosas como: correr no es bueno para el suelo pélvico directamente, o si tienes problemas de suelo pélvico no debes correr, o una embarazada corriendo es un peligro, si has sido madre no deberías correr, mejor haz otro tipo de deportes, o si ya estás en la menopausia o eres una mujer de mayor de 50, 60 años, elige otro tipo de deporte como caminar o aquagym, pero ni se te ocurra correr. Esto creo que son cosas que hemos escuchado todos desde siempre y a lo mejor como terapeutas en algún momento lo hemos podido decir, ¿no? Y ya sabemos que cada vez más el deporte es súper importante para esa recuperación del suelo pélvico. Y la recuperación del suelo pélvico pasa de ser una recuperación pasiva de ejercicios de Kegel a una recuperación en movimiento, mejorando el control motor y la actividad refleja de la musculatura. Pero bueno, ya me estoy adelantando. Venga, vamos allá. Vamos a ir desmiticando todas estas cosas que acabamos de decir. Vamos a empezar a hablar del running y el suelo pélvico en la mujer. ¿Correr es lesivo, como hemos dicho antes? Pues bueno, yo creo que más lesivo es estar sentado en el sofá. O las mujeres no pueden correr porque dañan su suelo pélvico. Pues dependerá de cada mujer. Las mujeres en el embarazo no pueden correr, pues dependerá de su estado físico. Las mujeres en el posparto no pueden correr, pues dependerá si ha recuperado su función pélvica y abdominal. Os digo que el 42% de las lesiones en el running son en la rodilla, mientras que un 11% son en pelvis o patologías o disfunciones relacionadas con la pelvis. Entonces, correr no es fatal para el suelo pélvico, pero tendremos que tener algunas consideraciones a la hora de empezar a correr o acompañar a una paciente deportista. Bien, ¿cuáles son estos aspectos importantes que tendremos que trabajar en la mujer para que pueda ser runner o para que pueda correr de manera ocasional o ya de manera más profesional? Primero, fuerza muscular. Lo vamos a hablar luego cada punto más detenidamente. Fuerza muscular. Cuidado también con el valgo de rodilla, ese ángulo Q que está más pronunciado en las mujeres. Cuidado con la morfología de la pelvis. Vamos a tener mucho cuidado y vamos a hacer mucho hincapié en fortalecer toda esa musculatura glútea. Vamos a ver cómo está la estabilidad y la laxitud ligamentosa y vamos a ver cómo está la sinergia abdominopélvica en esa mujer antes de empezar con el running. En el trabajo de fuerza nos vamos a centrar sobre todo en un trabajo de isquios por esa función de estabilidad, que es ese motor importante a la hora de la carrera. En los glúteos, ya sabéis, y seguro que lo veis en consulta,
que hay una gran debilidad de glúteos en general en casi todos los pacientes por el sedentarismo, porque no los trabajamos y porque no es fácil trabajarlos, no es fácil reclutar, no es fácil activar los glúteos. Entonces, en el running es muy importante que ese glúteo trabaje bien, tenga una buena función, porque va a ser uno de los protectores del suelo pélvico. El glúteo por detrás ayuda a la amortiguación y al sostén del suelo pélvico por anterior. Entonces, muy importante ese glúteo también para el impulso, para el gesto deportivo en el running y también para ayudar a ese sostén del suelo pélvico. Si yo solo fortalezco suelo pélvico por anterior y no tengo un buen glúteo que me esté acompañando, aparecerán con más probabilidad alguna disfunción, ¿vale? Ese glúteo también ayuda a evitar ese valgo de rodilla en la carrera. Vamos a trabajar también mucho la musculatura intrínseca del pie, de los dedos, ese yoga fit o todo lo que está tan de moda ahora, pero que es muy importante a la hora de la carrera. Trabajar todos los flexores, los extensores, disociar la flexión del primer meta y extensión de los otros dedos. En general, dar movilidad y fuerza a ese pie. A toda esa musculatura intrínseca del pie, tibial posterior, flexor del primer meta, etcétera, para aportar estabilidad y también para ayudarnos en la propulsión en la carrera. Y luego llega el súper importante, que es todo ese core. Todo ese core, que es ese conjunto abdominal, pélvico, que me va a ayudar no solamente a rendir mejor, como vamos a ver ahora durante toda la carrera, sino que me va a prevenir de posibles disfunciones que puedan aparecer por esa presión durante el running. Bien. Venga, quiero hablaros ahora un poco también de la técnica de carrera, que muchas veces se da por hecho o directamente ni se nombra, ¿no? Correr al fin y al cabo es muy fácil, estás en casa, te pones las zapatillas y sales a correr, no necesitas apuntarte a un gimnasio, no necesitas reservar una clase. Entonces, pocas veces, o el público en general o las mujeres en general, saben muy poco de técnica de carrera. Entonces, creo que está bien que como fisios tengamos la responsabilidad o las herramientas de hablar con nuestros pacientes y de educarles en cositas sencillas sobre técnica de carrera para que ellos lo integren y puedan también adaptar y mejorar su carrera, ¿vale? Entonces, la técnica de carrera la pueden hacer con vosotros, la pueden hacer con un entrenador, en fin, con un readaptador, quien tenga los conocimientos sobre la técnica de carrera. Vamos a ver luego un poquito más sobre la pisada, sobre la cadencia, sobre la verticalidad, ¿vale? Esto lo hablaremos después. Vamos a empezar por el suelo pélvico. ¿Cómo tiene que ser el suelo pélvico para que una mujer pueda correr? Me da igual que sea embarazada, posparto, menopausia o sin nada de esto. ¿Cómo tiene que ser el suelo pélvico para que una mujer pueda correr sin poner en riesgo su salud abdominopélvica? Pues tiene que tener un buen tono, una buena fuerza y sobre todo una buena función adecuada para el running. Es decir, que cuando esa mujer esté en un trabajo de carrera, mi función abdominopélvica me amortigüe esas presiones, esas zancadas y me amortigüe también el cansancio. A lo mejor es un suelo pélvico y un abdomen que puede amortiguar o puede funcionar bien los primeros 5 minutos y a partir de los 15 minutos de carrera ya deja de ser funcional y no puede soportar y al final puede acabar creando una disfunción. Bien, entonces importante es ver si funciona bien y si funciona bien, cuánto tiempo, ¿no? Vamos a integrar el trabajo que hagamos en consulta, el trabajo de suelo pélvico. Por eso os he dicho antes nos olvidamos de los Kegels aislados, que eso ya es fisioterapia antigua, y vamos a ir a una fisio de suelo pélvico integrando el trabajo de suelo pélvico y abdomen al movimiento. Vamos a hacer una readaptación primero simplemente con movimiento de miembro inferior, de miembro superior, con musculatura glútea, podemos usar hipopresivos, el tronco, en fin, son herramientas que nos van a ayudar dentro de una postura, un movimiento global como puede ser una sentadilla o puede ser una flexión o un puente glúteo a esa activación de esa musculatura. Yo le explico a mis pacientes, al final tenemos que enseñarle al cuerpo que
cuando yo me muevo, cuando cojo un bote del armario, el que se tiene que activar primero es mi suelo pélvico, mi abdomen, mi musculatura estabilizadora. Y si esto no ocurre, viene la disfunción. Y es así como tenemos que hacer la recuperación. Todo este plan de recuperación os lo explicaré bien en el curso, ¿vale? Esa progresión de ejercicios, ese pasito a pasito que tiene que ir dando el paciente para integrar abdomen, suelo pélvico al movimiento global. Y ya por último al deporte, y en este caso el running. Vamos a hacer también un trabajo de seguimiento de esa mujer deportista. Vamos a hacer una valoración, pero también vamos a intentar marcar sesiones para ver cómo va, sensaciones, ver que ese suelo pélvico siga bien, que no haya llegado a la fatiga y entonces no esté trabajando igual de bien, si hay un cambio en la vida de esta mujer, un embarazo, un parto, una menopausia, un aumento de repente de la carga, del volumen, de la intensidad de los entrenamientos, pues vamos también a revalorar cómo está comportándose, cómo está siguiendo o adaptándose a ese cambio mi suelo pélvico, ¿vale? Entonces, ¿qué tips así generales, consejos podemos darle en consulta a una mujer que corre, a una mujer runner? Primero, vamos a decirle que controle las cargas. Muy importante, hacer una buena progresión. ¿Te apetece mucho salir a correr? Vale, pero primero empieza saliendo a correr 2 veces a la semana 15 minutos o 10 minutos, luego 20 minutos, y es preferible que salgas 2 veces al día, 2 veces a la semana o 3 o una, pero no de repente una porque tengo tiempo y hago 50 minutos. Eso al final va a ser muchísimo más exigente para mi suelo pélvico, para mi musculatura estabilizadora, que hacer pequeñas carreras progresivas. Y es así como tenemos que empezar, siempre haciendo carreras más cortas durante el tiempo que veamos que lo puedo aguantar bien, y ya cada vez podemos ir aumentando ese volumen o esa intensidad de la carrera. Bien, evidentemente tener una buena hidratación, una buena alimentación. Aquí tenemos la triada de la mujer deportista que se asocia a amenorrea, a osteoporosis y a desórdenes de la alimentación, porque al final están metiendo más carga, están gastando más de lo que están alimentándose, y entonces la amenorrea, una de las causas de la amenorrea al final es eso, el cuerpo es muy inteligente y empieza a apagar los sistemas que si estamos exigiéndole, si estamos estresándole demasiado, lo que va a hacer es empezar a apagar sistemas que no son tan necesarios, y uno de ellos pues es el sistema reproductivo. Entonces, una amenorrea, que son mujeres en las que se les va el periodo, por una sobrecarga deportiva, por demasiada carga o demasiada poca alimentación o demasiado estrés o falta de sueño. Entonces el descanso es otro gran importante a la hora de hacer cualquier actividad deportiva y en general para todos, ya lo sabéis. También como prevención de lesiones, ya se ha visto en bastantes estudios que un buen descanso también previene lesiones. Vamos ahora ya a cosas específicas como el tipo de pisada. ¿Qué consejos le podemos dar a la paciente o cómo podemos educarla en el tipo de pisada en el running? Lo que vamos a intentar evitar es la pisada talonadora, es decir, apoyar directamente con el talón y luego el medio pie y luego ya los dedos. Este apoyo, que al final lo que haces es con una extensión de rodilla apoyando el talón, lo que va a hacer es muchísima más presión hacia nuestro suelo pélvico, muchísimo más impacto. Entonces, ya no solo para prevenir lesiones del suelo pélvico, sino para en general prevenir lesiones en el running, vamos a hacer una pisada con el medio pie, nunca con el talón. Y esto es importante porque hay todavía bastante gente que no es consciente que corre al final haciendo ese apoyo con esa pisada talonadora, que aumenta el riesgo de lesión en general, aumentando mucho el impacto, y también desacelera de forma natural el movimiento, porque cada vez que tú apoyas el pie con el talón estás frenándote, estás limitando ese desplazamiento horizontal que vamos a ver ahora. Bien. Entonces, bueno, aquí en este estudio, por ejemplo, decían que varía hasta de 2 a 5 veces el peso de nuestro cuerpo, el impacto del peso de nuestro cuerpo hacia el suelo, dependiendo de cómo pises.
y la velocidad a la que vayamos. Entonces, importante, ¿vale? Vamos a fijarnos también en, evidentemente, cómo es el apoyo del pie y, muy importante, apoyar siempre el pie en el suelo aprovechando esa fuerza de la gravedad. Es decir, no frenándonos cada vez que yo apoyo, aumentando el impacto, sino apoyo y impulso. De ahí mucho la importancia del glúteo, del isquio y de esa musculatura de los dedos. La cadencia, otro gran factor que vamos a decirle a la mujer runner que puede modificar para no poner tan en riesgo su suelo pélvico o incluso para evitar patologías, ¿vale? Que es la cadencia. Hemos visto el tipo de pisada, vamos a ver ahora la cadencia. La cadencia son los pasos por minuto. Lo ideal es estar cerca de 180 pasos por minuto. Esto significa no hacer pasos tan largos, sino hacer pasos más cortos por minuto, es decir, más pasitos por minuto. Ahí nos tenemos que quitar la típica imagen de correr haciendo unas zancadas muy amplias. Esto al final también va a hacer más impacto en nuestro suelo pélvico. Vamos a incitarle a mirar esa cadencia. Ahora mismo hay relojes, aplicaciones, incluso listas para correr a algún determinado ritmo de música que nos pueden ayudar y que podemos facilitarle a esta mujer. Al ser una cadencia aproximada de 180, también va a ser una carrera más económica, más eficiente, nos vamos a cansar menos y vamos a disminuir el tiempo de contacto con el suelo. Al final son pasos más cortos, más rápidos y disminuye la frenada. También mejora la eficiencia de la carrera. Otra cosa súper importante, la postura, que siempre lo vamos a trabajar en el suelo pélvico y os va a insistir mucho en el curso. La postura es una forma de tratar el suelo pélvico que no tendremos que olvidar. Os digo otra vez, nos olvidamos de hacer ejercicios de suelo pélvico aislados, tenemos que integrarlos en movimiento y en postura. Si esa mujer yo le mando a hacer no sé cuántas contracciones de Kegel al día y luego tiene una postura horrible, va a ser muy difícil que se recupere bien. Y en el running la postura nos va a ayudar también a prevenir lesiones. ¿Cómo? Buscando una verticalidad. Durante la carrera vamos a intentar que nuestro cuerpo sea vertical, un pelín inclinado hacia adelante, no en exceso, y vamos a intentar evitar este tipo de carrera, ¿vale? Donde estaría al final el cuello para atrás, el pecho muy para adelante, la pelvis también hacia atrás, aumentando la lordosis. Ahí aumentas, en el momento que hay mucha anteversión, toda la carga, toda la presión va más hacia periné anterior y es una zona débil del suelo pélvico. Tenemos que intentar que nuestra carga vaya en una pelvis más neutra, con esa activación de glúteo y esa activación de nuestro transverso y musculatura profunda del abdomen. Entonces vamos a intentar hacer esa pelvis neutra y esa verticalidad. Bien. Esto es importante y, por ejemplo, si corréis, lo podéis poner en práctica o planteárselo a vuestros pacientes y se nota muy fácil. En el momento que estás corriendo y estás manteniendo una buena postura, tu abdomen está activo, tu suelo pélvico, que son musculatura posturales, entonces al final están activos de forma refleja. En el momento que pierdes la postura, llega la fatiga, se nota perfectamente cómo el suelo pélvico recibe más peso y va a tener ese abombamiento y va a tener mucha más presión al impacto y al esfuerzo durante la carrera. Entonces os animo a probar a correr autolongando, con una buena postura, notando que mi abdomen me está sujetando. Esto no significa que tengamos que correr con una activación del abdomen constante porque no es fisiológico, pero sí con una buena postura, que mi abdomen me esté sujetando y mi suelo pélvico vaya también con esa pequeña elevación para evitar esa sobrecarga. Bien, entonces os animo a probarlo, que salgáis a correr autolongando o así dejando todo el peso. Bien, la postura en el running, muy importante, esa verticalidad. Nos va a ayudar mucho el glúteo, nos va a ayudar mucho a tener un buen tono en el abdomen. No podemos pretender que una persona que tiene un poquísimo tono abdominal, poquísimo tono en el glúteo,
salga a correr 45 minutos manteniendo una buena verticalidad toda la carrera. Es casi imposible. Primero tenemos que hacer lo que os he comentado antes, todo ese trabajo en consulta de activar abdomen, activar suelo pélvico en diferentes posturas, primero en tumbada, luego sentada, en cuadrupedia, hasta que pasemos ya de pie, alguna base inestable podemos poner y luego ya lo ponemos al movimiento. Pero para llegar aquí he tenido que hacer todo ese trabajo previo. Otra cosa muy importante es el desplazamiento vertical. Cuando corremos tenemos que intentar evitar botar, saltar. Y esto, si os fijáis por la calle, se ve mucho también. El corredor, el runner que bota y va haciendo un desplazamiento vertical y poco desplazamiento horizontal. Aquí, ¿qué hace? Perder eficiencia de la carrera, evidentemente, aumentar la fatiga y aumentar esa presión en el suelo pélvico. Hay más impacto en el suelo pélvico. Entonces, ¿cómo vamos a mejorar ese desplazamiento horizontal? Lo que hemos hablado antes. Isquio, glúteo, buena postura, buena propulsión desde el pie, en fin, una buena técnica de carrera. Aquí ya hay que adaptar según las disfunciones que pueda haber en cada caso, ¿no? Pero esto es importante pensarlo. También os animo a que salgáis a correr un día botando y otro día pensando en desplazamiento horizontal hacia adelante y no hacia arriba y hacia abajo. Se nota muchísimo la diferencia, tanto en la fatiga como en ese bote de suelo pélvico o de abdomen. Vale. Estos han sido lo que tenemos que cumplir, ¿no? Para tener una buena carrera, que podamos correr con una buena salud pélvica. Se tendrían que cumplir todas estas cosas que hemos visto hasta ahora. Ahora os quiero hablar del embarazo. El embarazo, mucho tiempo, pues lo que os he comentado antes, hemos dicho que corres, eres runner, estás quedando embarazada, para de correr. Y bueno, pues se ha visto ya, se han hecho muchos estudios de mujeres corredoras y no hay un riesgo ni para la mujer ni para el bebé si la mujer corre o hace running durante el embarazo. Bien, hay muchas atletas que han batido récords embarazadas y hay mucha gente que corre embarazada. Pero ahora bien, esto no lo podemos generalizar para todo el mundo. Mujer que no se ha cuidado, no sabe ni activarse el suelo pélvico, no tiene una base muscular y se queda embarazada y de repente decide empezar a correr. Pues no es lo ideal. Entonces, para correr en el embarazo, uno de los requisitos imprescindibles es que ya seas runner antes, que antes ya corras. Entonces, bueno, pues puedes seguir corriendo. No es momento de empezar a correr cuando te quedas embarazada. Bien. Hay artículos que han visto que el running aumenta la edad gestacional, es decir, que la mujer llegue a término, aumenta las probabilidades de que la mujer llegue a término, que llegue a su fecha de parto, el normopeso del bebé al nacer, la integridad del cuello uterino, que muchas veces se ha pensado que el correr el cuello uterino lo puedes acortar o poner en riesgo y ya se ha visto que no, que el cuello uterino mantiene su integridad. Se mejora, y esto es súper importante, la función placentaria, es decir, la placenta va a nutrir mejor al bebé, va a nutrir mejor al feto, lo va a oxigenar mejor, va a aumentar la calidad de esa placenta. Y bueno, hay estudios ya que han visto que es completamente seguro correr en el embarazo y que no hay diferencias significativas de riesgos y a su vez mejora esa función placentaria. Las placentas se puede decir que son mejores de cualquier mujer deportista en general, ¿eh? La placenta de una mujer deportista siempre va a estar más vascularizada, va a oxigenar mejor. Entonces, el running mantiene esa capacidad cardiovascular en la mujer embarazada. Otras opciones que puede hacer esa mujer en el embarazo, puede hacer elíptica, puede hacer natación, puede hacer bici. Bien, entonces, ¿de qué depende que una mujer pueda hacer running en el embarazo? Depende de el volumen, la intensidad, la edad gestacional,
cómo se va adaptando su cuerpo, hay una diástasis previa, hay ya un problema de suelo pélvico en esa mujer, es un embarazo múltiple, cuántos partos ha tenido, cuántos embarazos ha tenido antes de este embarazo. Entonces, todo esto son factores que tenemos que tener en cuenta. Entonces, ¿vamos a correr? Sí, pero mientras no haya sensación de dolor, no haya sensación de peso, no haya patologías del suelo pélvico, no haya evidentemente incontinencias urinarias, molestias abdominales o pélvicas durante la carrera, no podamos mantener ese control abdominal y pélvico, esa sensación de sujeción durante la carrera. Si pasa alguna de estas cosas, tenemos que decirle a la mujer que debe de cambiar de actividad deportiva. Y esto es importante, es decir, no todas las mujeres embarazadas pueden correr, o sea, habría que ver si están bien en una buena forma física para correr. Que están bien, no pasa nada, no es un factor de riesgo mientras mantengan esa función muscular y corporal. Bien, esto ya os lo digo a modo de curiosidad, un 50% de las embarazadas dejan de hacer deporte, o sea, de las mujeres dejan de hacer deporte cuando se quedan embarazadas, que es un montón. ¿Cuánta información tenemos hoy en día sobre el deporte en el embarazo? Que una mujer se queda embarazada y se siente enferma o se siente limitada como para poder hacer una actividad deportiva. Tenemos una misión como profesionales sanitarios de informar a la mujer embarazada de todos los beneficios que tiene para ella, para el feto y luego para el bebé también el realizar ejercicio durante la gestación. Es una maravilla. Los beneficios, la verdad es que son alucinantes. Yo cada vez que los leo y los releo me sorprendo, porque hablan de, bueno, desde hasta mejores puntuaciones en el lenguaje de niños de 4 años, menos partos instrumentalizados, en fin, un sinfín de beneficios que os hablaré también en el curso. Vale, entonces, ¿qué consejos generales podemos darle a una paciente runner embarazada? Embarazada runner. Muy importante, hacer una progresión. Es decir, al primer trimestre podemos correr igual y luego ya poco a poco, según avancen las semanas gestacionales, tendremos que correr más suave. Hasta que normalmente en el tercer trimestre se aconseja dejar de correr. ¿Por qué? Porque ya hay tanto volumen abdominal, ya hay tanta distensión que es muy difícil mantener una buena estabilidad abdominopélvica. Es muy difícil que ese abdomen y ese suelo pélvico con esa presión y con ese peso puedan mantener su función durante la carrera, durante un ejercicio al final exigente como es la carrera. Entonces, puede hacer una progresión, por ejemplo, en un primer trimestre hacer su carrera normal, en el segundo trimestre ya empezar a correr suave o trotar o intercalar, correr un poquito, luego caminar, luego trotar, luego ir reduciendo cada vez más un poquito esa carga. ¿Bien? Vale. Que tenga mucha conciencia corporal de todas las señales de alerta que os he comentado antes, esa sensación de peso, sensación de disconfort, sensación de no control, que sea consciente de su cuerpo y que a esas señales de alerta vaya a veros a consulta o deje la actividad deportiva y vaya a veros a consulta a ver cómo está funcionando toda esa musculatura. Y lo que os he repetido antes, si no corrías antes de quedarte embarazada, no es momento de empezar a correr. Y si eres runner, ve dejándole de manera progresiva hasta que en el tercer trimestre ya cambies, por ejemplo, a otro deporte como puede ser una elíptica, como puede ser una natación, como puede ser un caminar rápido. ¿Bien? Lo ideal en una mujer deportista y una mujer runner es haciendo una valoración durante todo el embarazo, a ver si, pues a lo mejor en el primer trimestre funciona bien su abdomen y su suelo pélvico y de repente llega un punto en el segundo trimestre que ya esa musculatura no puede acompañar a esa actividad física y ya tendremos que sustituirla. ¿Bien? Venga, vamos a hablar del posparto. Posparto, ¿cómo acompañar a una mujer que ha sido mamá, acaba de parir y quiere retomar esa actividad, retomar o iniciarse en el running?
Lo primero y antes de todo, que ya os lo esperabais, es hacer una valoración de suelo pélvico. En esta valoración de suelo pélvico vamos a hacer una ecografía de la pared abdominal, vamos a ver si hay diástasis, vamos a ver cómo está esa musculatura, oblicuos, transverso, cómo responde a los esfuerzos, si se activa por igual, el orden de activación. Vamos a ver suelo pélvico, cómo responde a un esfuerzo, le vamos a pedir una tos, le vamos a pedir un valsalva, vamos a pedir una contracción, vamos a hacer una valoración súper completa que veremos también en el curso de suelo pélvico y de abdomen. Pues con esa valoración ya nos hacemos una idea de si esa mujer puede empezar a correr de manera progresiva, y aquí está la clave, o si todavía tenemos que recuperar un poquito más esa función abdominal y pélvica antes de empezar a correr, que suele ser lo normal. Pocas mujeres dan a luz y a los 2 meses están estupendas con una función corporal perfecta como para empezar a hacer media maratón. Eso es muy extraño. Normalmente ese suelo pélvico y ese abdomen se han quedado, yo les explico a los pacientes, digo, se han quedado desenchufados, se han quedado al final sin ese control motor que es el que tenemos que recuperar, ese control motor en la postura, al movimiento. Y tenemos que volver a reactivarlos, tenemos que volver a integrarlos en un patrón corporal, primero con ejercicios muy sencillos y cada vez llegaremos a esa actividad deportiva. Entonces, mujer de posparto que me dice, me quiero apuntar al gimnasio, espera, vamos a ver cómo está tu abdomen, tu suelo pélvico, vamos a rehabilitar primero esa disfunción que seguramente esté flojita y luego ya hacemos una actividad deportiva, gimnasio, crossfit o running o lo que le guste a esa mujer. En el curso veremos no solo running, veremos también crossfit, veremos ciclismo, veremos natación y en general cómo acompañar en el deporte a la mujer en todas las etapas, ¿no? Entonces, en el posparto, evidentemente, si hay síntomas, no vamos a empezar la carrera. Dolor, cicatriz, en dolor pélvico, dolor lumbar, dolor abdominal, prolapsos, incontinencias. Evidentemente vamos primero a tratar y luego ya integramos el tratamiento y podemos hacer la actividad deportiva. Muy importante respetar los tiempos y esto en los deportistas ya sabéis que a veces es difícil. El suelo pélvico, el cuerpo en general de una mujer después de parir tarda 1 año en recuperarse si lo haces de forma activa. Es decir, hasta 1 año tu cuerpo no puedes decir que digas, bueno, está más o menos, y lo tienes que trabajar, o sea, durante ese año tienes que trabajar, tienes que reeducar, tienes que reconectar toda esa musculatura. Entonces, hay una progresión, hay unos tiempos que no podemos obviarlos y tenemos que respetarlos para tener una buena recuperación. Por eso os digo, una mujer posparto que a los 2 meses de parir se pone a correr, pues tiene muchas probabilidades de acabar en sintomatología porque seguramente sus tejidos no estén preparados para ese tipo de deporte, sino para una reactivación primero de esa musculatura y luego ya integramos el deporte. Entonces siempre también importante acompañar el running de ejercicio de fuerza específico, ejercicio de movilidad, de técnica de carrera, hacer esa progresión lenta, no meternos cargas de repente porque tengo un hueco y ahora me vuelvo loca y salgo a correr 50 minutos, sino voy a hacer pequeñitas carreras y dar mucha conciencia, mucha percepción al paciente de observar las señales de alerta de su cuerpo. ¿Qué está pasando en mi suelo pélvico al correr? Noto que está sujeto, noto que está con ese bombeo, con ese impacto en cada pisada, cómo se va comportando a lo largo de la carrera. Al principio va bien, el momento que dices esto ya no empieza a ir tan bien, tendremos que parar y darle esas herramientas y estas claves a los pacientes va a ser muy importante, porque no solo nos va a hacer que el running sea al final de nuestro tratamiento un motor más, una herramienta más del tratamiento, de esa recuperación, sino que también nos va a ayudar a prevenir, sino que esa mujer sea consciente de su musculatura, de sus funciones y que en su día a día, no solo con el running, pueda integrar esa musculatura estabilizadora en cualquier movimiento que haga de su vida o del deporte. Entonces,
Bueno, esto ha sido así en líneas generales una charla rápida sobre el running y la mujer. Entonces os cuento un poquito lo que vamos a ver en el curso que os he comentado antes. Vamos a ver un montón de deportes, vamos a hacer todos los ejercicios terapéuticos, hablaremos de hipopresivos, hablaremos de bases inestables como el tronco, hablaremos de cómo activar toda esa sinergia, de recuperar toda esa sinergia abdominopélvica después de embarazos, después de partos o simplemente también con el tiempo que se va perdiendo. Veremos todas esas técnicas a través del ejercicio, que para mí son hoy en día sí o sí imprescindibles. Tendremos otras técnicas de tratamiento como con la radiofrecuencia, con la electroterapia, con el biofeedback, terapia manual, miofascial. Bien, pero bueno, hoy os quería dar esta pildorita de cómo acompañar a esta mujer en el running, que creo que es muy importante, y ya desmitificar de una vez por todas que la mujer no puede correr. Sí que puede correr, pero tenemos que cumplir unas condiciones para poder hacerlo. Y está en nuestras manos ayudar a esta mujer, a acompañarla y a informarla y a darle herramientas para poder hacerlo lo que más le gusta, si en este caso es correr, y no decirle, no puedes correr. Muy bien, chicos. Pues nada, ha sido un placer. Si tenéis alguna pregunta, podéis contactarme aquí a través de Fisiofon o a través de mis redes, de oliviarubio.suelopélvico. Y ha sido un placer. Espero que os haya gustado y que os haya servido. Pasar un bonito día.